Yakuza es muchas cosas. Visto desde lejos, todos los Yakuza son muy parecidos entre sí. La saga no le tiene miedo a reutilizar animaciones, personajes y modelos para, en su momento, haber mantenido una constancia de un juego cada otro año. Y los jugadores se lo permitían. Realmente no se pueden encontrar fanáticos de la saga que se quejen de que todos los juegos sean parecidos. Y eso también es porque cuando uno se sienta a jugarlos, realmente puede ver que estas similitudes no son para tanto. O mejor dicho, todos los juegos en realidad son más diferentes de lo que uno pueda creer. Todos los Yakuza son muy similares entre sí, pero no al mismo tiempo. Cada uno se siente diferente del anterior. Saltar de una entrega a otra es mucho más que saltar de un capítulo de la historia al siguiente. Cuando vas al siguiente Yakuza, si lo estás jugando en orden, como deberías por supuesto, estás saltando no solo a otro juego, sino que a otra ciudad y sobre todo a un nuevo tiempo. Si uno ve la historia de Yakuza como un todo, dejando un poco de lado las batallas de poder del clan Dojima o la situación en la que se vea intervenido Kiryu o los demás, la saga va sobre el paso del tiempo y en otro sentido sobre Kamurocho. Un juego de Yakuza no es un Yakuza sin Kamurocho. A lo largo de todos los juegos, la ciudad basada en Kabukicho, Tokio, cambia. A veces mucho y a veces poco, pero la ciudad cambia. Y cambia con nosotros, con Kiryu y el resto de los personajes. Las locaciones se mueven del lugar, bares son creados y demolidos, los minijuegos cambian y con ellos los edificios. Casi siempre hay una mención de lo que los lugares solían ser. Kiryu, sobre todo después del primer juego, nunca para de mostrar su nostalgia. No una nostalgia de este lugar solía ser mejor, pero una nostalgia de que todo es diferente y que el mundo se está moviendo y uno tiene que mantenerse moviéndose con él. Uno de los casos más claros es como el bloque central de la ciudad cambia, siendo el detonante del conflicto del Yakuza 0, y podemos ver cómo se transforma en la Millennium Tower, construida como su nombre indica con el nuevo milenio. Aunque los juegos jugablemente no la usan demasiado, siempre tiene algún momento clave en la historia. En el norte de la ciudad también hay otro punto neurálgico de todas las aventuras. Lo que en el 0 y en el 1 es un parque ocupado, es comprado por la familia Dojima antes de que empiece Yakuza 2. Y en el resto de la saga puedes ver cómo van construyendo la torre y lo que tarda en construirse, como si fuera un edificio real. Estamos hablando de años y años. Cada vez que hay un nuevo Yakuza, la construcción de esta va avanzando más. Otra constante, tristemente, es que casi siempre termina siendo más un fondo que un lugar real. Pero eso no le saca fuerza a la relación que tiene esta torre con todos los jugadores y cómo esta torre ayuda para el efecto de lo vivo que se siente Kamurocho. Podemos ver también la transformación de muchísimas zonas, podría hacer un video entero solamente de los cambios que hay. Y esto es lo que hace tan especial a esta ciudad. Se me ocurren muchas ciudades que quizás sí se sienten más reales. Ciudades que contienen la cantidad de gente que sus edificios dirían, ciudades que se sienten más vividas que Kamurocho. Pero no se me ocurren ciudades que hayan crecido más, que hayan avanzado más a lo largo de todos los juegos. Visitar Kamurocho cada un par de años es como volver a una ciudad en la que viviste y ver qué cosas cambiaron. Eso, por ejemplo, comparado con la estaticidad del mundo congelado del GTA V, es como el día y la noche. Después de tanto tiempo, uno no puede evitar pensar en los Altos como un lugar más simulado, porque nunca cambió. El edificio que estaba en construcción está en construcción desde hace más de 10 años, solo por poner un ejemplo. Este avance controlado del distrito de Tokio tiene una razón de ser, y es que más que todo esto sea originalmente planeado por RGG Studios, en realidad lo que más buscaban era hacer una simulación de Tokio y de las otras zonas del juego como eran en ese momento. Todos los Yakuzas, menos el 0, ocurren el año en el que salieron, desde el primero en 2005, el segundo en 2006, todo hasta el 8, que es el último que salió cuando estoy haciendo este video, que ocurre en 2024 y muchas veces en la Navidad de esos años. Así, estos juegos terminan funcionando accidentalmente como cápsulas del tiempo y terminan funcionando como dramas históricos. De la historia muy reciente, claro está. Uno cuando juega el Yakuza 3, solo por poner un ejemplo, no solo es teletransportado y vive en Okinawa, sino que vive en la Okinawa del 2010. Esta simulación es realmente increíble. Hay muchos testimonios sobre gente que va a Kabukicho y realmente se sabe ubicar por reconocer cosas de la saga. Otra cosa que cambia son obviamente las tecnologías, cómo los personajes reaccionan a ellas y cómo el control del jugador cambia con ellas. Kiryu siempre se sorprende con lo nuevo, además de ofrecer una beta de comedia que la saga tiene de sobra. También es una marca clave del personaje. Estuvo preso más de 10 años, cosas como los celulares y todos sus avances siguen siendo algo nuevo para él, al no haber estado ahí desde el principio, siguen siendo una cosa extra. Para el jugador,
Durante todos los juegos vemos las mismas utilidades en diferentes medios, desde un beeper en el 0, llamadas de celular cada vez más chicos, hasta mensajearte con misiones secundarias y las chicas del Host Club. Todas estas cosas cumplen con la misma función, pero son las adaptaciones, lo que realmente harían los personajes en el tiempo en el que ocurre el juego. Por ejemplo, una cuestión tan simple como la de desguardar, que siempre estuvo conectada a las cabinas de teléfono, pasa a estar en el celular. Como los personajes ya no tienen ninguna utilidad para ellas, el jugador tampoco. Ahora los personajes pueden llamar en donde quieran, como los jugadores pueden guardar en donde quieran. El mundo y las tecnologías cambian. Obviamente los personajes también. ¿Cómo no van a cambiar? Sorpresa, o spoiler, todos los personajes son cada vez más viejos a lo largo de los años. Menos Akiyama. Hay que pensar que Kiryu, que tiene 20 en el 0, 38 en el 1, y ahora en los últimos estamos hablando de un personaje que está en sus 50s. Crecimos con Kiryu. Hay una magia en que tenga una edad fija y cada año que pase también para él. Le da una cuota de realismo que muchas veces no se atreven a meter. Básicamente porque te ata las manos para cuál sea la historia que querés contar. Vemos su progresión de personaje de forma lenta pero permanente. Cómo pasa de ser un joven sin experiencia, al que el mundo le pasa por arriba, a ser experimentado y que el mundo le pase por arriba igual. Cómo pasa de comprender que está bien ser necesitado y que está bien pedir ayuda a los demás. La importancia de la familia y el de encontrar un grupo en el que conectar y crear un hogar. Quizás el cambio más aparente, ya que Kiryu es muy parecido en todas las entregas, que igual se nota que está más viejo, es el de Haruka, otra de las protagonistas de toda la saga, e hija adoptiva de Kiryu. Y como es que conocemos toda la vida adulta de Kiryu, de Haruka conocemos toda su niñez, conociéndola en la primera entrega con 6 años y madurando hasta lo que es hoy, pasando por 1000 cosas, como su rol de cuidar a los niños de la guardería de Okinawa, su búsqueda por cumplir su sueño de ser idol, y teniendo un hijo en el 6, que no se me puede ocurrir narrativamente una forma mejor de cerrar toda la saga de Kiryu, cerrando la historia como comenzó, con una madre y un hijo al que salvar. Yakuza, o Like a Dragon, es muchas cosas: divertido, bizarro, único, telenovelero y sobre todo, una saga con corazón. Sé que le queda mucho tiempo de vida. Estamos hablando de una serie que por fin está vendiendo bien en Occidente y rompe récords de venta con cada entrega nueva. Sé que tenemos mucho más Yakuza. Ahora escribiendo esto del pasado, sé que nos presentará mucho del presente en el futuro. Y sé que todavía me quedan muchas cosas por descubrir en los Kamurocho de los años anteriores. Por ejemplo, ¿cómo mierda se juega el Mahjong? Up and down the same old strip, I gotta find a new place where the kids are hip.